Amigos y hermanos todos, vamos a entrar en lo que hemos dicho en el anterior vídeo, que era el segundo. Este será el tercero, sobre el tema los profetas gritan, Buda medita. La no existencia del ego. El concepto del ego se produce en las almas que tienen apego a las cosas humanas, dice el budismo. Esta adhesión al yo tiene que ser negada por los que buscan la iluminación, porque las personas piensan que existe el ego, sienten apego a lo mío, pero no pueden haber nada mío, ya que no existe en realidad el ego. El bien, el mal, solo son reacciones, dice el budismo, momentáneas, fruto de las impurezas acumuladas en el pasado. Se parecen al polvo que flota y que va de un lado a otro como un viajero, dice el budismo. Las personas piensan que el alma discriminante que se encuentra en la raíz de esta vida de nacimiento y muerte, en su verdadera naturaleza, no saben que poseen dentro de sí un alma pura, que es fundamento último, pero está cubierta con el polvo de la duda e ilusión, originado por condiciones y causas externas, dice el budismo. Esta alma es la naturaleza de Buda, o sea, la simiente de Buda. También aquí cabe otro paralelismo con la Biblia, y es la imagen divina de la persona que, según el Génesis, es lo mejor de la persona, pero también factor de su perversión, de su deseo de ser como Dios, que se refleja también en el Génesis, en el árbol del bien y del mal. Además, la última frase, nos preguntamos, ¿no parece implicar una certeza divinización anónima de Buda en medio del agnosticismo budista? Esto es muy importante. La respuesta, no obstante, es la siguiente.
aunque diciendo que todas las personas existe la naturaleza de Buda, es tan hondo el fango de las pasiones que no es fácil que salgan los brotes. Porque por ello el dolor es tan universal e ilimitado como es el número de infelices. Pero observemos ante esto una cosa. Este párrafo precioso sugiere otra vez un paralelismo evangélico. Todos somos pecadores, decía Pablo. O expresiones jesumicas, como la de ovejas sin pastor, dichas por Jesús. O la puerta estrecha, dicha también por Jesús. Esa gran dificultad llevará a la aparición de dos budismos. Uno, el Mahayana, gran vehículo, que es el que consideramos aquí, y el Hinayana, pequeño vehículo, Ante esta situación de estos dos vehículos, ¿dónde está el problema? Un problema similar se le planteó también, viendo la historia, al cristianismo. Recordemos el lenguaje de preceptos y consejos. Se dicen que las personas de este mundo son egoístas y no saben amar y respetar al prójimo. Además, pelean por necesidades y viven trabajando solo para ellos mismos, envueltos en el mal y el sufrimiento. Aquí parece abrirse una puerta al enfoque de los profetas y al tema de necesidad humana, de redención, de liberación, de salvación, de perdón o como se quiera llamarlo. Pero no obstante, hay que constatar que la ignorancia y el deseo tiene fuerza propia para originar todas las pasiones de la razón o del sentimiento y de todos los sufrimientos. De ahí que sin duda, pero ignorancia y deseo cambian mucho según las condiciones sociales en que se encuentre uno. En muchos casos, el deseo no surge solo de la ignorancia, sino también de la necesidad. A esta afirmación y verdad, Carlos Matt,
definía el bien a la persona como un ser de necesidades, y de necesidades muchas veces imperiosas, tanto que exacerbaban esa necesidad nuestra constitutiva y la vuelven causa de sufrimiento causados a otros, a los demás. Decía más: los deseos humanos no tienen límite y nunca se verán satisfechos. Es como beber agua salada que no quita la sed. Decía más. Preciosa expresión de esa paradoja constitutiva del ser humano, que es a la vez finito e insaciable. Siendo así que a la esencia de lo finito pertenece necesariamente al ser limitado, circunscribirse y por tanto saciable. Destacaremos finalmente cierta tonalidad que se ve, que llamamos socrática, que pone la raíz última del mal en la ignorancia más que en la maldad. No saben lo que hacen, lo que dijo Jesús en la cruz antes de morir. Problema muy complejo, del que ahora solo cabe decir que maldad e ignorancia están complejamente entreveradas en nosotros. De ahí que surge la frase, la causalidad, que vamos a ver. De esta frase, la causalidad, todas las cosas han sido originadas por una serie de causas y condiciones. Por tanto, no existe diferencia entre ellas. Las personas se adhieren a los productos de su imaginación. Buda ve el mundo como una nube pasajera. Buda explica que las cosas están fuera de la idea de ser y no ser. No son la existencia ni la no existencia. No nacen ni mueren. Las cosas son debido a una serie de causas y condiciones. Por lo tanto, ese ser en sí, dice Buda, no tiene existencia. Solo hay formas aparentes que se presentan a los ojos humanos. De aquí la traducción francesa añade esta frase: por sus deseos, la persona se adhiere a apariencias. Estos párrafos que desbordan la enseñanza del budismo
y constituyen en una característica de casi toda la primitiva cosmovisión del Oriente, merecen un comentario más extenso, que es el comentario que vamos a hacer ahora mismo. La expresión serie de causas y de condiciones, que aparece varias veces, me parece un intento de expresar lo que en la filosofía occidental se llamó contingencia. Desde la experiencia parmenidiana del ser como necesario y absoluto, que es la experiencia real, aunque no la única, todo lo demás se convierte en mera apariencia y carencia de intimidad, que se le ha llamado el pantarés, perdón. Heraclitano es visto ahora como una consecuencia de Parménides, más que como una oposición a lo que dijo él. Y yo aludo a Parménides para facilitar la comprensión de un lector occidental, pero sería más correcto haber aludido al hinduismo anterior al Yarabaka, quizá, que es de innegable fuerza metafísica, pero menos conocido entre nosotros. Pero el problema es ¿dónde está? Es que aunque todo tenga tan poca intimidad, las personas estamos instalados ahí y el sufrimiento es sentido ahí por ser humano, como bien real, soportable. A veces nos preguntamos, y es importante esta pregunta, ¿basta para superarlo lo que se diga que es solo apariencia? Ahí está el problema. Quizá bastaría en un mundo donde no existe la maldad, sino solo la finitud. Y la contingencia, pero este mundo concreto, ¿cuál es? Pensemos, por ejemplo, y esto es importante, en las víctimas atroces del Daesh o de la guerra de Siria, por ejemplo. Quizá se podrá aminorar su inmenso dolor desde ese nivel de conciencia profunda, pero suprimirlo si es posible suavizar el dolor de las tres negatividades originales: la enfermedad,
la vejez y la muerte que hemos dicho antes. Y en esto el budismo hay que darle la razón. Pero, ¿y el dolor de las maldades posteriores de ahí derivadas? Nos preguntamos otra vez. Por otro modo, la experiencia, mejor dicha, sería la expresión, serie de causas y de condiciones. Según estas causas y de condiciones, así se dará también este sufrimiento o no existirá. Se queda en una descripción meramente fenomenológica, que no pregunta qué entidad tiene, y esto es lo importante, esa serie, ni cuál es su origen. Y sin eso, tampoco podemos saber por qué lo que nace de esa serie carece de intimidad, de entidad, hasta el punto de que no exista ya diferencia entre la existencia y la no existencia, muerte y de la vida, etcétera, etcétera. Esta objeción, hermanos, no niega que la experiencia de la vacuidad que ellos llaman suyata sea una experiencia muy real y auténtica. El problema es que no es una experiencia global, única y completa. De ahí que podemos hacer también esta observación. Atención, también la expresión que de ahí deriva, y que nosotros los cristianos, los que creemos en el Dios creador, no dualidad, y que tiene un sentido algo diferente del que le da el hinduismo, pues el hinduismo no cree en Dios o en el uno, mientras que el budismo prescinde de esa no dualidad entre Dios y yo, el Brahma Amata. En el hinduismo, sino entre mío y no mío, el ego siente luego a lo mío. Pero no puede haber nada mío, ya que no existe en realidad, siguen diciendo ellos, el ego. El origen de esta expresión no dualidad que decimos tantas veces, malentendida, en mi opinión, por Occidente, viene de una experiencia originaria de Oriente, que es distinta de la experiencia originaria de Occidente. Dicho para entendernos gráficamente, Occidente se abrió al mundo desde la vista y Oriente desde la respiración. Quiero decir que Occidente va a pensar y a estructurarse desde la experiencia sujeto y objeto, que implica dualidad y contraposición, mientras que Oriente se estructura y pensará desde la experiencia soplo humano, soplo divino, Atma Brahma.
que es más unificadora y ayuda a percibir mejor la escasa entidad del propio yo. Y finalmente, la palabra causalidad parece ser un modo de expresar que las cosas y las personas no tienen en sí la fuente de su existencia. Podríamos no haber existido y desaparecer y existir, o dejar de existir. Como acabó de decir el budismo, hay una profunda captación de la identidad entre ser y necesidad, que permite llamar no ser a lo no necesario. Algo de eso lo expresa este otro texto también, que dice así: donde hay vida, hay muerte; donde hay dicha, hay desdicha; donde hay bien, hay mal. Es decir, todos tienen que saber esto. El necio busca solo la felicidad y teme ¿la qué? La infidelidad. El que busca el camino debe superar estas dos cosas y no sentir apego por ninguna de ellas. Este me parece un párrafo fundamental de la antropología budista y de valor universal. Lo vamos a dejar aquí porque viene otra pregunta ante esta situación concreta que acabamos de afirmar como fundamental de la antropología budista y de un valor universal. ¿Qué es lo que nos pide esta dimensión que dice el budismo? Un saludo, hasta la próxima, nos vemos. Adiós.